En los territorios digitales, a diferencia de los territorios presenciales, la dimensión de espacio y tiempo tiende a borrarse. WhatsApp no corta el viernes y abre el lunes, TikTok no cierra a las 10 de la noche y vuelve a abrir a las 8 de la mañana, sino que están proponiendo las plataformas la idea de continuidad permanente. Y cuando no hay borde espacio-temporal, lo que se dice en psicología es que donde no hay borde no hay posibilidad de cuidado. Le pedimos respuestas a la IA. Pero hay preguntas que solo podemos hacernos entre humanos. Esto es Prompt y Circunstancia. Una conversación sobre inteligencias artificiales y cómo éstas redefinen nuestra época. Hoy nos encontramos con Santiago Estura. Él es coordinador de comunicación institucional de la Asociación Civil Faro Digital, licenciado en comunicación por la UBA y maestrando en comunicación y cultura también por la UBA. Hola Santiago, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien. Yo por mi parte estoy en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Contanos de dónde estás vos y cómo estás. Bueno, Gladys, muchas gracias por la entrevista. Acá en oficinas de Faro Digital, en Capital Federal, en Saavedra, muy contento de poder conversar contigo. Bueno, perfecto, Santiago, gracias por tu presencia. Para nosotros es súper importante contar con esta entrevista en el IAS. Y para empezar a abordar un poquito el tema que nos trae hoy, que es el vínculo con la inteligencia artificial, ¿cómo considerás que llegó a tu práctica, a tu día a día? Bien, en principio un poco apareció más como objeto de estudio que como una plataforma con la que yo interactúe o empezás a interactuar de manera frecuente, ¿no? Más desde el punto de vista reflexivo, de estudiar a las inteligencias artificiales generativas, que desde un uso directo. Obviamente tenía un acercamiento y un estudio del concepto por trabajar y estudiar sobre estos temas. Y después sí empecé a tener un vínculo, no diría frecuente, pero ante determinadas instancias quizá utilizar alguna plataforma de inteligencia artificial, sobre todo para sumar algún matiz o alguna perspectiva o poner en diálogo algunas cuestiones que vengo estudiando, pero con un uso no frecuente ni exhaustivo. Bien, ¿y crees que ese uso se incrementó en el último tiempo? Viste que hay una vorágine que te lleva, un poco te arrastra hacia esa tendencia, pero no sé si en tu caso se ha dado así. Lo empecé a incorporar en la dinámica académica y para la redacción de algunas ideas, sobre todo en lo que tiene que ver con la traducción de audios a lenguaje escrito, con un uso muy acotado. Me ha resultado muy útil, sobre todo en estos tiempos de aceleración, de tener poco tiempo para sentarse uno a escribir y dedicarle un periodo extenso de tiempo. El hecho de poder pasar de narrativa oral, donde siempre me he sentido más cómodo a la traducción escrita, me ha ayudado, y ahí sí quizá he tenido un uso un poquito más frecuente o que se ha ido incrementando, como vos decías, ¿no? Yo tomé una frase que en algún momento dijiste que es como lo virtual es real y me lleva a pensar por qué en algunos aspectos, tal vez no en el mío propiamente, porque quizás hace muchos años que estoy inmersa en el mundo digital, pero por qué cuesta tanto entender que lo que pasa en una pantalla también es territorio vivo y territorio real. Es interesantísima la pregunta. A ver, nosotros creemos o ponemos en diálogo esa frase como una respuesta, sobre todo a un mundo adulto que hasta hace muy pocos años seguía trabajando o abordando estos temas bajo la dicotomía de una vida real por un carril y una vida virtual por un carril distinto, ¿no? Entonces, empezamos a machacar con esa idea de lo virtual es real y a trabajar el concepto de una vida real que habitamos a través de territorios presenciales y territorios digitales, y ponernos en el mismo escalón, sobre todo en nuestro trabajo de ciudadanía digital, de cuidados en los entornos digitales. Resultaba algo central de cara al trabajo con las escuelas, con la comunidad educativa, con las familias, con los docentes, para un mundo adulto que, según nuestra mirada, necesita valorar o jerarquizar en un mismo escalón lo que sucede en los entornos digitales y lo que sucede en la presencialidad. Hay un mundo adulto, en mi caso yo tengo 38 años y tengo un registro de la mitad de mi vida en un formato más analógico, la mitad de mi vida ya con la llegada de los teléfonos inteligentes,
con lo cual tengo un registro de cómo era la dinámica pre-revolución digital, si se quiere, eh, pero veníamos de años en las que el mundo adulto pensaba la relación con las tecnologías más desde una mirada herramental, ¿no? Esta idea de me conecto para enviar el correo y vuelvo, me conecto para trabajar en Office y salgo, ¿no? Esta idea de la tecnología como herramienta. Y creo que hoy, o creemos que hoy, eh, este concepto de lo virtual es real empieza también a englobar otras categorías, como pasar de pensar en tecnologías y hablar de territorios digitales, ¿no? Hablar de espacios que habitamos, no de herramientas. Esto para nosotros es un desplazamiento importante para pensar la actualidad. Sí, también por la cuestión que creo que ya la tecnología está en la propia subjetividad, entonces, bueno, eso hace que, ese, que eso haya cambiado. Ayer leí algo sobre la post-digitalidad, donde hay como dos vertientes en este momento, que son el grupo de personas que la naturaliza y otros que, por ejemplo, yo la desnaturalizamos. Es decir, que nos empezamos a cuestionar por qué suceden determinadas cosas, cómo se gestionan, desde qué espacios también provienen algunas decisiones que la verdad conviene no naturalizarlas. Mucho a veces piensa uno que no puede hacerlo desde este lugar, pero bueno, por lo menos desnaturalizar tal vez me parece que es una buena postura para empezar a cuestionarse cómo llega la digitalidad a nosotros, si nuestras decisiones realmente son propias. Bueno, me parece que va un poco de la mano con eso. Totalmente, totalmente. Nosotros ahí, para pensar esto que vos decís, nos apoyamos mucho siempre en Paula Sibilia y en esta idea de que las tecnologías no son ni buenas ni malas, pero tampoco son neutrales, ¿no? Son históricas. Y en eso de pensarlas como tecnologías históricas, precisamente va de la mano con lo que vos decís, con inscribirlas en un proceso, en una cronología, con situarlas, ver quiénes son los que desarrollan esas tecnologías, qué pasa con la propiedad de esas plataformas, cuáles son las decisiones en términos de arquitectura, de algoritmos, que se definen al momento de diseñar esas plataformas, para nosotros es central, ¿no? Porque, como dice Pablo Semán, los dispositivos disponen, ¿no? Y esto implica que todo territorio digital tiene reglas, tiene una arquitectura, tiene un diseño que dispone a que algunas cosas sucedan más y otras cosas sucedan menos. Luego estamos los sujetos, ¿no? Las personas que nos movemos en esos entornos digitales, pero que no debemos naturalizar esos entornos sin hacernos una pregunta por el diseño, por la propiedad, por las intenciones, por los horizontes. Bueno, conocer todo eso nos lleva a tener mayor capacidad de agencia, ¿no? Nosotros decimos, no se puede cuidar lo que no se conoce, podríamos pensarlo a la luz de esta conversación, no se puede decidir en un territorio que no se conoce. Bueno, conocer para nosotros por eso es una llave central para el cuidado, para la ciudadanía. Entrando un poquito en contexto con lo que hace Faro Digital, entiendo que son una ONG, que hay un grupo de personas laborando con la misma dinámica, con las mismas líneas. Pero algo, bueno, nosotros venimos de la educación superior, donde tenemos realidades que la propia localidad nos trae, que seguramente en muchos casos sean similares a las que hay en la educación primaria y secundaria. Pero en este momento, hablando puramente de las plataformas, ¿cuáles crees que son las urgencias reales hoy de los pibes de la familia frente a las plataformas? A ver, son un montón de desafíos en simultáneo. Por un lado, uno de los diagnósticos de época tiene que ver con las distintas problemáticas vinculadas a la salud mental que se suceden, como un rasgo, un signo de época, un malestar de época, que en la adolescencia se síntoma de una manera muy particular. Hoy lo que observamos nosotros es una adolescencia o unas adolescencias muy desamparadas, con poca presencia, un mundo adulto acompañando, escuchando, estando cerca, y un mundo adolescente que tramita o habita todas esas tensiones, esos desafíos, como por ejemplo lo que refiere a la trama vincular, el sentido de pertenencia, el sentido de exclusión, las expectativas y las frustraciones, el sistema de referencias que se construye, el desarrollo de identidad, los horizontes, el vínculo con el horizonte laboral, ¿no? Bueno, un montón de preguntas propias de la adolescencia que hoy muchos chicos y chicas están tramitando en los entornos digitales por fuera de la mirada del mundo adulto, de los adultos de referencia. Y esa
construcción de identidad, de sentido de pertenencia, de referencias, de horizontes, se da al calor de territorios digitales, al calor de una comunicación entre seres humanos y máquinas, entre pares, jóvenes hablando con jóvenes, ¿no? Y creemos que ahí hay una raíz de todos estos temas a los que hay que atender y es uno de los principales desafíos de este momento. Después también atender en ese mismo sentido a qué está pasando en la construcción de trama vincular, en la tensión de algunos de esos vínculos, qué pasa con las violencias también, qué está pasando en relación a la dependencia digital, a las narrativas de plata fácil que circulan muchas veces en los entornos digitales, ¿no? ¿Qué pasa con los videojuegos monetizados, con las apuestas online? ¿Qué pasa con la cometicorexia? ¿Qué pasa con los imaginarios o los modelos corporales o identitarios que circulan en las redes? Bueno, toda una serie de desafíos que son históricos, que tienen que ver con los procesos humanos, pero que en este caso o en esta época se ven acelerados estos desafíos en los entornos digitales. Y nos parece importante tomar nota de todos estos desafíos, que son temas que trabajamos mucho desde Faro, ¿no? Faro Digital funciona desde el 2015, corrígeme si me equivoco. Eh, Exactamente. de 2015 a 2025, el mundo ha cambiado en ciertas cosas, pero supongo que se sostienen algunas muy similares a las que tal vez se trabajaban con respecto a la digitalidad y a las infancias y adolescencias en ese momento. ¿Ustedes trabajan con programas? ¿Cómo se acercan las instituciones? ¿Cómo es la forma de funcionamiento de Faro Digital? Nosotros trabajamos, por un lado, con colegios, instituciones educativas que de manera directa se contactan con Faro y nos convocan para llevar adelante talleres, que son con docentes, con alumnos y alumnas, con directivos, con equipos docentes, con familias, con dinámicas intergeneracionales. Digo, hay una cantidad de talleres muy grandes. Después trabajamos también con instituciones de gestión pública, que pueden ser gestiones locales, provinciales o áreas de gestión nacionales, que también nos convocan para trabajar en estos temas. Y también con empresas que a través de sus áreas de responsabilidad social o, o desarrollan campañas con nosotros o nos convocan para llevar adelante o llegar con talleres a comunidades atravesadas por distintas vulnerabilidades o conflictividades. Bueno, tenemos como distintas formas de trabajo que nos permite año tras año llevar adelante en promedio cerca de 600 talleres anuales en Capital Federal, Gran Buenos Aires y el interior de las provincias, y varios países de Latinoamérica y España también. Ese es un poco el despliegue territorial o la capilaridad que tiene hoy Faro Digital en este trabajo. Inmensa, por lo que veo. Qué bueno eso. Ahí en la universidad pública, bueno, propiamente la Facultad de Humanidades, que te contaba, que es una facultad súper ecléctica porque aloja carreras de las humanidades, de las ciencias sociales. Al principio, bueno, cuando estuvo el boom en realidad de GPT en noviembre de 2022, creo que fue, nos pasaba que había una especie de paranoia con la prohibición, en realidad porque hay áreas de conocimiento que son muy distintas. Algunas carreras tienen componentes muy técnicos o muy pragmáticos, otros abordan mucho lo teórico, entonces las problemáticas para evaluar o para trabajar en el aula son diferentes en cada caso. ¿Cómo pensás que nos podemos reconfigurar sin caer en esa paranoia de prohibir la IA? Te cuento que en nuestro ambiente fue cambiando esa postura. En realidad, tendríamos que medir cuál es el alcance para un docente de incorporar IA en el aula, porque el alcance puede ser de un montón de maneras. Pero, ¿qué pensás vos con respecto a eso? ¿Cómo podríamos generar una configuración nueva sin pensar que hay que prohibirla ya dentro? Primero que ya es imposible, pero bueno, veamos por ahí. ¿Cómo pensarías encararlo en ese sentido? Es súper interesante. Mira, te voy a responder yendo un poquito para atrás, pero para ir sobre la pregunta, ¿no? Nosotros algo de lo que planteamos es que estamos en una época también muy marcada por una pérdida o un deterioro de la autoridad cognitiva de determinadas instituciones en relación a la sociedad, ¿no? ¿Cómo piensa instituciones del Estado, cómo piensan las instituciones modernas a la sociedad en términos de construcción de sentido, en términos de regulación, de consensos? Y en ese sentido, otra de las cuestiones que nosotros planteamos de la mano con eso es, bueno, hay un momento de pérdida de autoridad cronológica, ¿no? ¿Cómo se organiza el tiempo? ¿Cómo se organiza el tiempo y la subjetividad?
el Estado históricamente es un organizador del tiempo. Por ejemplo, un plan de vacunación organiza el tiempo. A determinada edad corresponde determinada vacuna. Eso tiene que ver con estudios, recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de los ministerios de salud nacionales y provinciales, jurisdiccionales. Y esa es una forma de organizar en términos cronológicos una temporalidad sanitaria. La escuela es otro organizador. Las instituciones educativas organizan el tiempo. A determinada edad corresponden determinados contenidos. No son iguales los contenidos inicial que en primaria o en secundaria, por ejemplo. Y del mismo modo nosotros creemos que en la actualidad hay algo que está en disputa y que está en pelea que tiene que ver con el carácter cronológico o el carácter temporal del mundo, ¿no? Cómo se disputa el tiempo de atención, el tiempo de permanencia, ¿no? Hay lenguajes que las plataformas utilizan mucho. Y para pensar también en términos cronológicos, ¿quién define a qué edad cada cosa? ¿No? Hoy lo que observamos nosotros es que las plataformas, sobre todo las de videojuegos, las redes sociales y contenidos audiovisuales, vienen proponiendo una incorporación cada vez más temprana en edad con una práctica cada vez más acelerada, ¿no? Desafíos que antes estaban a los 10 años, hoy se observan a los 7. Desafíos de los 15 años, hoy están más cerca de suceder a los 12 u 11 años. Bueno, frente a eso, lo que nosotros decimos es, hay algo que hay que reconstruir, que es la autoridad cronológica desde las instituciones de cuidado para que eso no quede solo en manos de las plataformas, que las plataformas no sean las que diseñan a qué da cada cosa, y que podamos desde el mundo adulto, en los ámbitos pedagógicos, en los ámbitos educativos, desde la política pública, desde la crianza, desde la paternidad, la maternidad, poder definir a qué da cada pantalla, a qué da cada plataforma y a qué da cada contenido. Reconstruir algo de esa autoridad cronológica para poder intervenir en esta época o en estos tiempos de digitalidad. Y en ese sentido hice este rodeo o esta vuelta para llegar a que también debemos pensar a qué edad y con qué fines, ¿no? La inteligencia artificial. ¿De qué Sí. modo aparece? ¿No? ¿Cuáles son los conocimientos previos necesarios para un buen uso? Lo que nosotros observamos charlando muchas veces con áreas, con instituciones públicas y privadas, es que señalan un hiato, una distancia muy grande entre trabajadores que utilizan la inteligencia artificial con una serie de conocimientos previos que pueden generar un buen prompt y prontear y afinar y conducir esa inteligencia artificial hacia un proceso colaborativo, y entre los trabajadores que delegan cuestiones indelegables, la voz propia, la jerarquización de ideas, el horizonte que se quiere construir, digo, el criterio o la mirada crítica en la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, en ese salto, centralmente lo que se pone en juego es, bueno, ¿qué conocimientos previos o cuál fue el trayecto pedagógico con el cual se llegó a la inteligencia artificial? ¿No? No es de cualquier modo, en cualquier momento, tiene que ser planificado, tiene que haber una decisión cronológica, pero creemos que un poco la discusión pasa por ahí. No es inteligencia artificial sí o no, sino cómo y cuándo. Me parece que son las preguntas que nos tenemos que hacer. Siempre pensé que el diseño de un prompt, o lo pensé como lo que por ahí en mi época se veía como el armado de una ecuación de búsqueda donde vos tenías que hacer un cierto proceso de indiciación, conociendo el peso de los términos, la importancia Claro. gramatical de ciertas palabras. Todo ese ejercicio que nos llevaba a armar una ecuación, sacarle las palabras vacías de contenido, es algo que es un proceso que está en crisis en este momento porque, nada, me limito a poner dos palabras y algo va a aparecer. También las plataformas, a ver, yo soy mamá también, entonces tensionan en el sentido de obligarnos a que muchas veces ese sea el primer resultado al que voy a consultar cuando realizo una búsqueda, qué sé yo. Yo constantemente, propiamente siendo mamá, estoy hablándole de la fuente a mi hijo, de cómo poder supervisar una fuente, elegir la que es correcta, comparar entre varias fuentes. Entonces el proceso cognitivo creo que es uno de los principales que está en crisis, ¿sí? Y que hay una Totalmente. implicación del lado corporativo porque esto esté en crisis. El primer resultado de Exactamente. la búsqueda que muestro es la devolución de una IA, bueno, ahí ya hay un problema. También pensaba con respecto a lo que decías, el tema de los juegos y el tema de este sistema de recompensas que tienen los juegos por un lado y esta cuestión de no terminar nunca. Así que parecen juegos infinitos donde escalás, que generan un montón de ansiedad seguramente, un montón de problemáticas de ese tipo que cada vez calculo que son más visibles dentro de las infancias, ¿no?
Totalmente, totalmente de acuerdo con lo que decís. En ese sentido, una de las características que hay que tener en cuenta cuando pensamos esto es una de las diferencias constitutivas entre los territorios presenciales y los territorios digitales tienen que ver con la dimensión del espacio y el tiempo, ¿no? Los territorios presenciales tienen un límite espacial. Uno está dentro o fuera de la escuela, uno está dentro o fuera del aula, uno está dentro o fuera de su casa, uno está dentro o fuera de un club y tiene una dinámica temporal. En determinado horario en el aula sucede determinada cosa y eso empieza y termina. En determinado horario el club tiene determinadas actividades y eso empieza y termina. En determinado horario en casa duermo o en casa almuerzo, pero eso empieza y termina. En los territorios digitales, a diferencia de los territorios presenciales, la dimensión de espacio y tiempo tiende a borrarse. WhatsApp no corta el viernes y abre el lunes. TikTok no cierra a las 10 de la noche y vuelve a abrir a las 8 de la mañana, sino que están proponiendo las plataformas la idea de continuidad permanente. Los 7 días a la semana, las 24 horas del día, los 365 días del año, en un proceso de continuidad sin borde, ¿no? Y cuando no hay borde espacio-temporal, lo que se dice en psicología es que donde no hay borde no hay posibilidad de cuidado, que el borde es constitutivo del cuidado. Entonces hay algo en esa relación con el espacio y tiempo, con la dimensión de espacio-tiempo, que debemos repensar. ¿Por qué? Porque si todo es desborde, todo scroll es infinito, todo es un proceso de continuidad, se hace imposible una reposición simbólica y un cuidado sobre eso. Yo puedo hablar y poner palabra a las cosas que me gustaron y no me gustaron de un partido de fútbol porque hay un momento no partido del fútbol para hablar del partido de fútbol. Yo puedo hablar de lo que me gustó y no me gustó en el momento biblioteca o en el momento clase porque hay un momento no clase o no biblioteca en el que hablo de lo que me pasó en la biblioteca. Yo Ujú. lo que necesito construir es ese borde, ritualizar algunas actividades en el entorno digital para que haya un momento no TikTok en el que pueda hablar de TikTok, un momento no Roblox para hablar de Roblox, un momento no inteligencia artificial para hablar de la inteligencia artificial. Necesito reponer simbólicamente lo que la plataforma no va a construir nunca, que es un límite. Ujú. Ese borde es necesario para que haya un adentro y un afuera, y el adentro y el afuera me permite la reposición simbólica, ponerle palabras. Cuando puedo poner palabras, me distancio de la práctica, construyo mirada crítica y puedo construir cuidado. Bien, ahí me lleva a otra pregunta que ya tenía pensado a priori, que era esto de que vos propones entonces este límite o este espacio sin pantallas, ¿no? Pero en una sociedad que está recontra conectada y adicta al scroll y que, bueno, otra vez, esta otra cuestión, que las plataformas promueven un montón eso, el scroll infinito y demás, ¿cómo militas ese cable a tierra? ¿De qué manera te parece que uno puede trabajar en eso? Nosotros creemos que tiene que haber consensos, que se tienen que construir rituales, no de una mirada apocalíptica, sino por el contrario. Hay momentos muy interesantes que se pueden generar, sobre todo en las escuelas, donde se construye el momento no pantallas, pero no es que dejamos de hablar de las pantallas. Por eso nosotros nos peleamos un poquito con la palabra prohibición. Nosotros decimos, hablemos de desconexión en lugar de prohibición. Si el problema son las apuestas online, hablemos en la clase de matemática de por qué la casa siempre gana. O hablemos en la clase de matemática del funcionamiento de los algoritmos. O hablemos en la instancia que podamos de construcción de consensos o de ciudadanía sobre cuáles son los consensos de convivencia o los pactos de convivencia en los entornos digitales. Tratar de construir una conversación sobre lo que nos pasa en los territorios digitales sin la necesidad de la pantalla encendida. Hay que romper con esta idea de que la desconexión es un momento de apagón. No, la desconexión es un momento en el que podemos hablar de lo que nos pasa cuando estamos conectados. Generar esas instancias. Para eso se necesita, obviamente, espacios o actividades que impulsen otras lógicas. Por ejemplo, plazas públicas, clubes, sociedades de fomento, centros de desarrollo, centros deportivos. Tiene que haber una alternativa. No puede ser que la alternativa a la conexión no haya otra posibilidad que no sea esa. Claro, es verdad. Sí, volver a lo que antes se daba en realidad de manera más natural. Ahora por ahí es lo que hay que poner, programar para que luego funcione dentro del esquema que uno tiene todos los días. Exactamente. Viste que te contaba que el IAS es un laboratorio que tenemos en la Facultad de Humanidades, en Humanidades y Ciencias Sociales. Y a veces hay una idea instalada de que la IA es tema por ahí de ingenieros o programadores. Cada vez igual vemos, justo ayer tenía una charla con Pisitelli donde hablábamos por ahí de este ensamble ahora de que los ingenieros se meten en cuestiones de filosofía y que hay como Mm.
lógica post-universidad, lo digo así porque quizás las formaciones a veces no abarcan todos los temas, entonces cuando salimos de ahí vamos a buscar esa formación doble que nos muestre otras miradas de lo que está pasando y eso por ahí se da más en este momento. Vos desde la comunicación y de las ciencias sociales, ¿qué herramientas urgentes pensás que tenemos que dar nosotros en esta discusión? Por ejemplo, sobre la gobernanza tecnológica. A ver, es interesantísimo. Nosotros, eh, por un lado, lo que creemos ahí es que hay que robustecer la conversación pública, hay que ponerle palabras, tiene que ser un tema del que se converse en los ámbitos legislativos y cada vez que somos convocados vamos a participar y a llevar nuestra mirada. Se tiene que hablar mucho de esto en la generación de políticas públicas, se tiene que discutir esto en los foros internacionales de gobernanza, donde se discute la gobernanza global sobre estos temas. Nos parece, como plantea también León XIV en su última encíclica, de que hay que discutir la idea de neutralidad de la red, de neutralidad de las tecnologías, hay que mirar ese aspecto histórico de las tecnologías, de las redes, de las plataformas, y poder no dejarse encandilar, ¿no?, por el brillo de esas pantallas, por la idea de eficiencia, por la idea de eficacia. Hay que hacernos preguntas que son incómodas. En todos los ámbitos resulta necesario o el horizonte es la eficacia y la eficiencia. ¿Qué es ser eficaz en un proceso educativo? ¿Dónde queda el error como forma de aprendizaje? ¿No? Y la reducción de un lenguaje matemático, la reducción a un lenguaje matemático de las actividades humanas, de la trama vincular, de los horizontes, de la construcción de horizontes, es problemática. Eso hay que ponerlo en palabras también, ¿no? La idea de la inteligencia artificial como un predictor de conductas es un problema, la idea de la inteligencia artificial como un predictor de definición de políticas públicas es un problema. ¿Por qué? Porque ya es una decisión política e ideológica muy fuerte y de mucho peso reducir la trama social o cultural o vincular al lenguaje matemático, a estadísticas, a patrones, a tendencias. ¿Por qué? Porque el lenguaje matemático tiende a trabajar con las tendencias y a reducir las anomalías. Y cuando se trabaja viendo a la anomalía como un error, empieza a quedar poco lugar para la imaginación, para la poesía, para la metáfora, ¿no? En el lenguaje matemático no hay poesía, no hay metáfora, no hay imaginación. Yo tengo una hija de 5 años y para ella una escoba puede ser una nave voladora, puede ser un puente entre dos sillas. Pero cuando ella juega a Roblox, en Roblox la escoba siempre va a ser escoba, ¿no? Porque ahí hay lenguaje matemático y ahí hay sistema predictivo algorítmico. Entonces tenemos que pensar también si es deseable que en los ámbitos lúdicos el lenguaje matemático sea el único que predomine, si es deseable que al momento de generar política pública o consensos sociales el lenguaje matemático sea lo único que predomine, ¿no? ¿Cómo hacemos para que la sociedad no deposite una fe exacerbada en esos procesos y estemos llegando a lugares que no queremos llegar? Pensaba ahí un poco de la mano de esto. Te contaba fuera del podcast que una de las líneas de Elías es el tema de los agentes agnósticos, que creemos que es una postura soberana dentro de lo que dentro de lo que puede hacer la universidad en cuestiones de su política de datos, de transparencia, etcétera. Nosotros trabajamos con modelos locales, tratamos de que no trabajar con ningún modelo que quede en la nube, con nuestro propio hardware, con lo que eso implica, porque sabes que una de las problemáticas por las que pero por la que la mayoría de los órganos decisores se relacionan con las corporaciones es eso, es la escasez de hardware, es la imposibilidad de por ahí generar nuestras propias políticas en ese sentido. De hecho, no sé si conoces por ahí esta movida de LatamGPT, donde por ahora está almacenado en los servidores de Amazon y por ahí esto genera como una problemática en esto de la soberanía. Bueno, sí, tenemos un lenguaje que está entrenado con un montón de léxicos y cuestiones culturales de América Latina, pero en sí está alojado en un servidor que pertenece a una corporación. Entonces, tratamos por ahí desde el IAS que nada, que tengamos algún tipo de acción mínima soberana para garantizar algún tipo de cuestión con respecto a nuestros propios datos y a lo que los estudiantes generan dentro de las aulas virtuales y de todas las herramientas que hay. ¿Qué pensás vos con respecto a estas acciones de soberanía? No precisamente a la nuestra, pero ¿qué acciones pequeñas crees que nos convierten o nos acercan un poquito a lo que es
soberanía digital, viendo todo lo que está pasando a nivel nacional, con gemelos digitales, etc. Totalmente. En principio me parece que tiene que ver con lo que ustedes están haciendo, con lo que se hacen en los ámbitos académicos, en las universidades públicas, lo que puede hacer el CONICET, todo lo que se pueda desarrollar de conocimiento, áreas que hoy están siendo también sumamente desfinanciadas, y eso es un problema muy grave también, ¿no? Es muy difícil construir soberanía digital, soberanía cognitiva, sin inversión, y eso es algo que tiene que estar puesto de relieve en esta discusión también. Y me parece que el camino tiene que ver con lo que vos señalabas recién, ¿no? Con reconocer en primer lugar la importancia y la centralidad que tienen estos temas al momento de pensar, yo creo, el concepto de nación, de territorio. Digo, hoy hay conceptos eh, centrales de la vida democrática, de la vida soberana y de las autonomías de los estados nacionales que dependen centralmente también de cómo se define el manejo de datos, de cómo se define si va a haber desarrollo situado de inteligencia artificial. Eso siempre se va a depender de privados. Digo, hay un montón de cuestiones para pensar y para alumbrar que me parece que hoy empiezan a ganar cada vez más espacio en esta discusión pública, que es parte de lo que está discutiendo el mundo hoy. El análisis, estos temas de scoring, como el que propone lo de gemelos digitales, en Europa está prohibido. Hubo muchos países que avanzaron y que retrocedieron. Amnistía da cuenta de eso con lo que pasó en Países Bajos, en Holanda, con lo que pasó en Serbia. Digo, es una discusión robusta, compleja, en la que creo que como conjunto de la sociedad estamos ingresando cada vez más fuerte, y me parece que se hace muy necesario tener referencias en las áreas académicas que estén pensando, trabajando estos temas, porque no puede esa conversación pública y mucho menos las decisiones que se tomen carecer de elementos y de conocimiento del escenario que se enfrenta, ¿no? Sí, tal cual. Son pequeñas acciones las que se pueden hacer, pero creo que ir un poco de la mano con eso, con esa convicción, es por lo menos la única forma de batalla que actualmente uno va encontrando a toda la actualidad que va viviendo, ¿no? Para cerrar el podcast, siempre les preguntamos a los invitados con una pregunta para descontracturar. Si tenés alguna recomendación en cine o algún podcast o algo que quisieras, no puede ser de entretenimiento, no tiene que ser un documental, pero algo que nos quisieras por ahí dejar como recomendación. Bien, me parece algo súper recomendable que desde Faro Digital es un gusto que compartimos como equipo y algo que nos ayuda mucho en formación, pero también para abrir y pensar distintos temas. Es el podcast de Mariana Moyano, Anaconda con Memoria. No sé si tuvieron una oportunidad de escucharlo, que realizaba ella en conjunto con FM La Patriada. Es muy, muy interesante, sobre todo el modo, y a quienes venimos de la carrera de comunicación. En mi caso, luego realicé la maestría de comunicación y cultura, que ahora estoy realizando la tesis. eh, Ese cruce culturalista para analizar estos temas, ¿no? Esto de traer películas, de traer canciones, de traer artistas, de traer la temperatura de una época, entrevistas, notas en los medios, discusiones políticas, discusiones geopolíticas. Digo, Mariana Moyano en ese podcast lo que hace es un ejercicio permanente de pensar la época, y pensar la época es también pensar estos temas, y lo hacía de un modo muy, muy ingenioso, muy entretenido y con una excelente calidad en la producción, en lo sonoro, algo muy, muy dinámico, y lo súper recomendamos, Anaconda con Memoria. Buenísimo, buenísima recomendación. Bueno, Santi, te agradezco mucho por el gran aporte que nos hiciste al podcast y nos estaremos conectando virtualmente o presencialmente en algún momento. Por supuesto. Muchas gracias, Gladys, y estamos ahí en contacto entonces. Esto fue Prompt y Circunstancia, un podcast del Laboratorio de Inteligencias Artificiales aplicadas a las Humanidades y Ciencias Sociales, LIAS. Y de la Secretaría de Comunicación de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata.